Estamos hablando de la forma como nosotros hemos venido hablando durante estas últimas enseñanzas sobre la vida del Espíritu Santo de Dios. Empezamos hablando de un tema muy particular que tiene que ver, que no se me ha olvidado, y es los principios para vivir en la gracia de Dios. Y dentro de esos principios para vivir en la gracia de Dios, uno de ellos es creer y el otro reposar. No voy a repasar todo porque necesito continuar. Uno de los principios es creer y reposar. Pero en el ámbito del reposo de Dios, cuando entramos en el tema de ver el reposo de Dios, vimos algo fundamental para poder estar en el reposo de Dios. Y eso fundamental para entrar en el reposo de Dios tiene que ver con nuestra vida del Espíritu para poder creer en la palabra. En el tema del reposo de Dios, de la forma como Dios puede actuar en nosotros si nosotros confiamos en su palabra. Confiar es creer, y esperamos la respuesta de Dios, esperamos la directriz de Dios. Eso tiene que ver con el reposo, pero eso lo hacemos mediante la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dijimos que ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Entonces, el Espíritu Santo en la vida del creyente es una promesa de Dios para nosotros que nos dio Jesucristo. Y vimos todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Vimos que Él nos enseña todas las cosas, que Él nos guía a la verdad. Vimos que el Espíritu nos hace limpios, santos, justos. Vimos todo lo que hace el Espíritu Santo. Nos da libertad también. Pero una de las preguntas claves en este estudio es cómo lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Porque hemos hablado de que nosotros podemos acercarnos al Señor, podemos recibir sus promesas creyendo. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo vimos, creer. Y el reposo tiene que ver con la vida del Espíritu entendida desde lo que Dios va a hacer y nosotros debemos dejar que Dios haga. Pero dentro de eso que estábamos viendo, entendemos que para poder nosotros esperar o reposar en Dios, solamente lo podemos hacer con el Espíritu y en la llenura del Espíritu. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces dijimos que el Espíritu Santo puede obrar en nosotros y se manifiesta en nosotros y vive en nosotros y hace una cantidad de cosas que vimos en la palabra que hace el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros. Pero entonces dijimos, ¿y cómo lo hace? Y ahí estábamos. Entonces vimos que el Espíritu Santo lo hace en nosotros por medio de nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo no puede trabajar en nosotros directamente a nuestra alma, porque el Espíritu Santo no tiene la misma naturaleza del alma del hombre. El Espíritu Santo es espíritu que proviene es espíritu que proviene de Dios, que proviene de Jesucristo, es de la naturaleza de Jesucristo y de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En ese orden de ideas, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios Espíritu en nuestras vidas, formando. Pero ¿cómo hace para formar? Debe de haber en nuestra vida una naturaleza igual a la del Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar y formar en nosotros lo que tiene que formar. Y dijimos que esa naturaleza espiritual que había en el hombre, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en él, se llama el espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Entonces, el espíritu del hombre, vimos también lo que hablamos en Tesalonicenses, y dijimos que el espíritu está compuesto por el ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Dijimos que somos un espíritu que mora en un cuerpo y que tiene un alma.
¿De acuerdo? Esa siempre va a ser nuestra definición del ser. Entonces, vimos cómo la característica del hombre, de lo que es el hombre, en su vida, en su esencia, y fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces dijimos, así como el alma tiene funciones y el cuerpo tiene funciones, el espíritu también tiene funciones. Estoy haciendo un recuento largo. Y dijimos que las funciones en particular de las que nos atañen, las funciones del cuerpo pues están dadas y representadas por los sentidos, ¿verdad? Funciones específicas que están encaminadas en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Funciones motrices, funciones de movilidad y funciones a nivel de pensamientos, es decir, a nivel de la ejecución de nuestro andar. Vemos, escuchamos, olfateamos, tenemos tacto, hablamos, en fin. Y a nivel del alma, entonces tenemos razonamiento, voluntad y emociones, ¿no? Sí, sentimientos, razonamiento y voluntad. Y dijimos que a nivel del espíritu tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. Vimos la conciencia y vimos la intuición, ahora vamos a ver la comunión. Ese es un breve resumen para poder las personas que de pronto no han estado en todas las enseñanzas entiendan un poco de qué estamos hablando. Es un tema largo, llevamos mucho tiempo en él, porque siempre nos hemos preguntado por qué Dios, por qué a veces las respuestas a nuestras oraciones tardan, o a veces no hemos recibido lo que le hemos pedido al Señor. Bien, entonces en ese orden de ideas hay muchas cosas que en nuestra vida no se han ejecutado. Hay muchas cosas que en nuestra vida aún no llegan a causa de que no hemos entendido de que tenemos un espíritu humano. La palabra en Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que lo hizo de la tierra, pero dice también que Dios formó al hombre y le dio aliento de vida. Es decir, no solo lo formó como un ser humano de carne y hueso, sino que también puso su espíritu en él. Y que cuando el hombre pecó, pues el Espíritu Santo, el espíritu del hombre murió porque el Espíritu de Dios se fue del hombre. El hombre vive nuevamente en su espíritu cuando Jesucristo, cuando recibe a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Pero el espíritu del hombre ya no tiene la misma habilidad como la que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén. Adán y Eva en el huerto del Edén tenía una serie de habilidades muy fuertes desde el ámbito espiritual. Adán y Eva estaban determinados a tener una comunión perfecta con Dios. Estaban determinados a que la vida del Espíritu de Dios estuviera en ellos cada día guiándoles. La vida del Espíritu de Dios estaría en ellos cada día cumpliendo una función en ellos. Ellos eran espíritus, escuchen, ellos eran espíritus porque Dios había hecho en ellos un espíritu y le había dado vida como de la vida del Espíritu de Dios. Bien, entonces cuando Dios forma al hombre en el huerto del Edén, le da doble vida, le da una vida bios, que es la vida del cuerpo, y le da la vida zoe, que es la vida de Dios. Entonces esa vida que le da la vida de Dios es la vida del Espíritu. Se la da a su Espíritu. Al Espíritu crea al hombre, le pone su Espíritu y luego viene y pone su Espíritu también en él, en el Espíritu de Dios. Es decir, que hay una conexión entre el Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, ¿de acuerdo? Es una conexión muy perfecta. Por eso el hombre entendía y conocía
las cosas de Dios en el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, esa conexión que tenía con Dios, el cual le permitía hacer muchas cosas, se perdió. Entonces, el hombre, todo lo que hacía en el huerto del Edén, lo hacía bajo los parámetros del espíritu. Las funciones del espíritu del hombre son intuición, conciencia y comunión, o conciencia, intuición y comunión. Lo que más, escúchame, lo que más trabajaba el hombre en el huerto del Edén con Dios era la comunión. Porque la comunión tiene una definición muy particular. La comunión tiene que ver con la común unión entre lo que Dios piensa y lo que yo pienso. La palabra comunión es la unión de dos cosas. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, el Espíritu Santo puede operar en nuestras vidas por medio de nuestro espíritu. El Espíritu Santo, la única forma que puede operar en mi mente es por medio de mi espíritu. El Espíritu Santo no puede remover, cambiar, quitar nada en mi vida, entre tanto mi espíritu no esté conectado con él. Por eso muchas cosas en mi vida pasan. Por eso muchas cosas en nuestras vidas no son tan eficientes en el ámbito espiritual. Y yo les decía que el Espíritu Santo hay que fortalecerlo. Al Espíritu Santo, y vimos citas en donde hablamos de que el Espíritu hay que, como vitalizamos el cuerpo, como revitalizamos el alma, también nuestro espíritu tenemos que darle vida, alimento, y ese alimento es espiritual. Dijimos, por ejemplo, en 2 Corintios 4:16, dice: por tanto, no desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Nuestro hombre interior es el espíritu, nuestro espíritu. Ese es nuestro hombre interior, que se tiene que ir renovando día a día. Que aunque nuestro cuerpo físico y nuestro hombre exterior, que es todo nuestro cuerpo y nuestra mente, vaya decayendo, escuche, vaya decayendo. Muchas personas con relación a la vejez, con relación a la memoria, con relación a la edad, desfallecen mucho. Pero desfallecen a veces aún mucho más porque su hombre interior, su espíritu, no se está renovando día a día. Uno de los secretos, escuche, uno de los secretos para la comunión con Dios es que nuestra vida espiritual se esté renovando día a día. ¿Cómo renuevas? ¿Cómo le alimentas a tu espíritu? ¿Cómo vives haciendo que tu espíritu crezca? Por medio de la palabra, por medio de la oración. Son las formas claves, pero la forma de la palabra no es la lectura, como a veces lo hacemos, es la meditación en la palabra. Es tomar un pasaje de la palabra y hacer que ella se vuelva vida en nuestra vida. Por ejemplo, 2 Corintios 4:16, el que vimos. Por lo tanto, no desfallezcamos, antes bien, dice por lo tanto no desfallezcamos, antes bien, está diciendo, aunque nuestro cuerpo exterior va decayendo, nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu, se va renovando. Entonces, no desfallezcamos. Esto es un trabajo continuo, permanente. Hacer que la vida del espíritu cada día en nosotros se fortalezca es algo permanente, no es de ratos. No es de ratos. Es un tema de tomar conciencia. Es un tema de que nosotros, si queremos avanzar en todas las áreas de nuestra vida, debemos de tener conciencia. Escuche, conciencia. Nuestro espíritu debe de redarguir. El Espíritu Santo de Dios debe de redarguir nuestro espíritu, ¿sí? Revelarle a nuestro espíritu que nosotros debemos ser más gente del espíritu, ser más espirituales que emocionales, que almáticos.
Ser espiritual es vivir por la palabra. Porque tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué es ser espiritual? Es vivir por la palabra, lo que el Espíritu dice en la palabra y dejar que el Espíritu Santo la haga vida en nosotros. Es muy difícil que yo con mi propia mente pueda poner por obra la palabra. Si la palabra no es colocada en mi espíritu, mi esposa tiene una expresión muy práctica que dice que la palabra hay que bajarla de aquí a aquí. Es decir, la palabra hay que bajarla del aprendizaje humano al corazón. En este caso, corazón tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Tenemos que bajarla de la mente, que necesitamos aprenderla ahí, pero tenemos que llevarla a nuestro espíritu. Es en nuestro espíritu que podemos vivir la palabra. La palabra no la podemos vivir en nuestra mente. Han sido los errores toda la vida en el cristianismo, que nos ponen a aprendernos 50,000 versículos para que los repitamos. Y resulta que ¿quién de nosotros en una circunstancia difícil no ha declarado un versículo de la palabra? Pero muchas veces no ha dado el fruto que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue repetirlo en nuestra mente, pero en nuestro espíritu no lo estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque nunca lo meditamos. Mire, solamente meditando 2 Corintios 4:16, que es el que estamos mirando, que es tan sencillo. Solamente meditando ese, vamos a entender muchas cosas en nuestra vida, de que nuestro espíritu no se puede quedar quieto, sino que tiene que crecer. Pero nosotros estamos más preocupados por el dinero, por el trabajo, por el hogar, porque no tengo mujer, porque no tengo marido, porque no tengo hijos, porque no tengo dinero, porque estoy mal de salud, estoy preocupado por todas esas cosas físicas que lo único que me hacen es desviarme del conocimiento de Dios, desviarme de la vida del Espíritu. Eso no es comunión. Eso no es comunión. Ahí no hay comunión con el Espíritu de Dios. Ahí es donde tenemos que empezar a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, entender la realidad de nuestra redención en Cristo. Entender que somos espíritus, no somos gente de lo natural. Por eso yo les digo, somos un espíritu que mora en un cuerpo y que tiene un alma. Es porque estamos pegados de lo físico, de lo que nos dicen, de lo que vemos, de lo que escuchamos, pero no estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios. Es que el Espíritu Santo de Dios no se escucha con estos oídos, ni se ven con estos ojos. El Espíritu Santo de Dios los vemos con ojos de fe y los escuchamos con oídos de fe y lo proclamamos con boca de fe. Todo para nosotros se convierte en fe, en creer que Él existe, en creer que Él es Dios, en creer que Él todo lo puede hacer por nosotros. Es muy evidente que no nos hemos sentado a entender lo que Dios quiere para nosotros. Es muy claro que el espíritu de entendimiento en nuestras vidas está apagado, porque no hemos querido entender que nuestro propósito de vida no está en el trabajo secular, que el propósito de vida no está en lo que tengo ni en lo que quiero, que el propósito de vida está en tener una muy buena comunión con Dios. Así lo dice la palabra en Proverbios. La comunión de Dios es con los rectos. Dice, la comunión perfecta de Dios es con los rectos. Y ahora vamos a hablar de eso. Entonces, puedo decirte ahora que hay cosas en nuestra vida que son fundamentales y pasan todos los días cosas espirituales en nuestra vida, pero no las vemos porque no son visibles a nuestros ojos. Muchas veces Dios habla a nuestra vida, pero no escuchamos porque no son audibles a nuestros oídos. Y muchas cosas más. Muchas cosas, no podemos tener cosas porque no las vemos, porque no son tangibles a nuestras manos. Pero es triste, iglesia. Es triste ver el cristiano enredado en tantas cosas. Enredado todos los días. Y enseñamos. Y la verdad, cada uno quiere entender
a la manera que quiere entender. Cada uno desea ver y escudriñar y hacer las cosas a la manera que la quiere hacer. Entonces, la comunión significa la común unión entre el espíritu del hombre con el Espíritu Santo y entre los hermanos. La comunión es la común unión entre el espíritu del hombre con el Espíritu Santo y entre el espíritu de su hermano y conmigo. Hay una conexión con el Espíritu Santo de Dios que me permite tener comunión con mis hermanos. Entonces, nuestra comunión con el Espíritu Santo y nuestra comunión con nuestros hermanos. Y la comunión es la común unión entre dos o más en lo que se tiene en común. ¿Qué es lo que yo tengo en común con mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo en común con Dios? Usted se puede preguntar, usted se puede responder. ¿Qué es lo que usted tiene en común con el Espíritu, con Dios? Su Espíritu. Es lo que tiene en común, su Espíritu. ¿Qué otra cosa tiene en común para que tenga comunión con Dios? La palabra. Que usted cree en los pensamientos de Dios que están escritos en su palabra. Entonces la comunión con Dios se expresa en una común unión o una comunión de ideas, de pensamientos y de espíritus. Entonces la comunión con Dios la tenemos por medio de mi espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Y la comunión con la palabra en cuanto a que creemos y compartimos las ideas y los pensamientos de Dios escritos en su palabra. Y con nuestros hermanos, la comunión la tenemos en el vínculo del amor y la confraternidad, en el vínculo del amor. Recuerda que Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Es decir, nuestra comunión con nuestros hermanos está en amarnos y en ayudarnos mutuamente. Esa es nuestra comunión. Entonces, vamos a entender algo más adicional a esto, porque la comunión es algo que es profundo. Y hoy vamos a ver solamente un tema relacionado con la comunión. Y ese tema tiene que ver con que habíamos visto algo en Proverbios capítulo 20, verso 27, que dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Recuerdan eso? Bien, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su corazón. Vamos a entender algunos aspectos en esta hora. Pero vamos a mirarlo. Vamos a empezar con 2 Corintios capítulo 13, verso 14. Quiero que usted tenga su Biblia ahí a la mano. Por favor, léala. Por favor, abra la Biblia para que usted pueda entender, para que usted pueda meditar. Estos versículos que yo le doy, esta palabra que compartimos, es para que usted medite lo que Dios dice en su palabra. Entonces, 2 Corintios capítulo 13, verso 14, 2 Corintios 13, 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. ¿Se acuerda que hemos hablado de todo esto durante mucho tiempo? Mira lo que dice la palabra. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Cosas fundamentales en la vida del Espíritu, entenderlas, porque siempre Jesucristo me ha manifestado su gracia. Entonces, dice el apóstol Pablo, saludos en el capítulo 13, versículo 12, desde el 11, dice: por los demás hermanos, capítulo 13, verso 11 de 2 Corintios, por los demás hermanos tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros.
saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Amén. Entonces mire que aquí entendemos varias cosas importantes. La comunión con Dios la tenemos por medio del Espíritu Santo. De las cosas, yo les decía, lo último que iba a hablarles era de la comunión. ¿Por qué? Porque la comunión es la que marca el punto de partida para que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestro espíritu. Es el punto de partida, ¿sí? Si el Espíritu Santo de Dios tiene comunión con nosotros, puede operar la intuición y puede operar la conciencia. Pero si el Espíritu Santo de Dios no tiene comunión con nosotros, eso va a estar muy debilitado. Y usted podrá decir, pero es que tenemos comunión. No, tenemos relación con Dios. Recuerde, una cosa es la relación y otra cosa es la comunión. Entonces usted dirá, explíquenos, ¿qué significa la relación y qué significa la comunión? Pues bien, la relación es como cuando... les voy a poner un ejemplo. La relación es el vínculo familiar que usted tiene, es decir, padre e hijo. Esa es la relación. Hay una relación, es un vínculo, la familia de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Padre e hijo. Pertenecemos a la familia de Dios. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice en 2 Corintios. Mateo 7:11 dice, si vosotros siendo malos, cuánto más dad buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más Dios, vuestro Padre Dios, dará buenas dádivas a ustedes. Entonces, siempre que hablamos de relación con Dios, estamos hablando de nuestra posición, que somos hijos de Dios, por lo tanto pertenecemos a la familia de Dios. Cuando recibimos a Cristo, escuche, cuando recibimos a Cristo, nos hacemos parte de la familia de Dios como hijos de Dios. Es decir, que tenemos el apellido de Dios. Relación es el apellido. Entonces tú tienes hijos, ¿verdad? Papá, mamá e hijos. Ustedes pertenecen a una familia. Es un derecho natural que Dios les permitió en sus familias tener. Y tú y yo, que somos hijos de Dios, también nos dio un derecho espiritual a ser hijos de Dios. Él nos constituyó por medio de Jesucristo sus hijos. Eso no es comunión, eso es relación. La relación por medio del Espíritu Santo. La relación por medio de Jesucristo, de Jesucristo, que nos hizo sus hijos cuando aceptamos a Cristo en la cruz del Calvario. Pero una cosa es la relación y otra cosa es la comunión. Entonces, yo estoy aquí con mi hija y yo puedo tener con ella, ella tiene relación conmigo, su relación es de hija, somos papá e hijo. La relación de posición es que ella es mi hija, tiene mi apellido, ella es Daniela Murcia, ¿de acuerdo? Mi nombre es César Murcia, ella es Daniela Murcia. Entonces, mi relación con ella, y yo tengo con ella unos deberes y unos derechos. Ella también tiene unos deberes y tiene unos derechos como hijos. Entonces, en mi relación, hija, papá, ya. Que ella hable conmigo o no, que ella se comunique conmigo o no, que ella me cuente sus cosas o no, que ella piense igual que yo, que ella haga lo mismo que yo, se llama comunión. Hablándolo en términos espirituales con el Padre. Entonces, yo pertenezco a la familia de Dios como todos los que hemos aceptado a Cristo. Pero muchos no tienen comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque su espíritu no está fortalecido para tener comunión. Porque no creen en lo que Dios dice primero. Por lo tanto, no tienen una común unión entre la palabra de Dios y ellos. No tienen comunión por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Y si no conocen la palabra, pues no conocen lo que su Padre dice. No conocen sus pensamientos. Entonces no tienen comunión. Y la comunión es la que fortalece la vida de una persona. Haga cuenta caso que yo nunca hablara con mi hija. Que usted nunca hablara con sus hijos. Usted tiene sus hijos. Trabaja, les lleva dinero. Que usted tiene sus hijos. Los llama de vez en cuando y los saluda. Pero usted no tiene una relación de afecto con ellos.
no sale con ellos, no los cuida, no participa con ellos de sus actividades escolares, no está con ellos en sus triunfos, no los ve llorar, no ve todo lo que ellos pueden vivir, usted no tiene comunión con ellos. Solo tienes una relación, tienen su apellido. Pero con Dios el tema de la relación es una cosa y la comunión es otra. Entonces, ¿tenemos relación con Dios? Sí, claro que la tenemos. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo tenemos una relación con Dios. Pero ¿qué comunión tenemos con Él? Hablemos de la comunión. Ya hablamos de la relación. Es un tema de apellido. ¿Sí? Entonces, por ahí dicen en el mundo que papá no es el que engendra, sino el que cría. O el que cría. Por decir criar es, en mi lenguaje, es el que cuida y ayuda a desarrollar a un niño de pequeño a grande. Criarlo, como decían nuestros papás. Papá no es el que engendra, sino el que cría. ¿Ok? Entonces, la comunión se da por esa relación, ¿no? La comunión se da por ese común acuerdo entre lo que pensamos, lo que piensa Dios y lo que nosotros pensamos que Dios es. En ese orden de ideas, hay varias cosas que nos afectan. Entonces, primero, ¿cuál es tu comunión con Dios? ¿Qué dices? ¿Qué piensas de lo que Dios dice en su palabra? Pues muchos de nosotros aún todavía nos hacemos preguntas como: yo no sé qué pasó con mi vida, yo no sé qué pasó con mi hogar, yo no sé qué pasó con mi economía, yo no sé qué pasó con mi salud, yo no sé qué pasó, yo no sé qué pasó, yo no sé por qué Dios no hizo, yo sé por qué Dios no ha hecho, yo no sé qué. Ese yo no sé implica que no hay comunión. Cuando usted no sabe lo que está pasando en su vida, es porque usted no tiene buena comunión con Dios y le necesita fortalecerlo. ¿Y cómo? Primero, pues conociendo que su espíritu necesita fortalecerse. Dice la palabra, y lo acabamos de leer, versículo tan maravilloso que leímos ahí en 2 Corintios 4:16. Recuerda eso. El hombre interior debe irse renovando día a día. Día a día. Nuestro hombre interior es nuestro espíritu, no el Espíritu Santo de Dios, nuestro espíritu. ¿Y cómo se renueva? Por medio de la palabra, que el Espíritu Santo va dándole a entender. Entonces, este es mi espíritu, este es el Espíritu Santo de Dios. Yo declaro la palabra con mi boca, la tengo en mi mente, pero le digo al Espíritu Santo de Dios, le digo a mi espíritu que la tome y haga que el Espíritu Santo la haga vida en mi vida. Ese es el funcionamiento, pero yo no he entendido eso. Yo no lo quiero entender. ¿Por qué? Porque yo vivo de mi alma. ¿Qué dice mi alma? En mi razonamiento me han enseñado que yo todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Escucha ese versículo tan maravilloso que está en la palabra. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y entonces tú te sientas a orar y te sientas y le dices: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús tal cosa. Y ya. La palabra dice eso, ¿no creen ustedes? La palabra dice eso, que todo lo que pides al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y usted llega y se sienta y lo pide, y ya. Y no ocurre nada. Pues mis amados, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no ocurre? Porque eso no es un tema de la mente, es un tema del espíritu. Es un tema de que tú debes de creer lo que Dios ha hecho. Tú debes de creer lo que Dios es. Tú debes de creer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tú debes de creer lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y que está en ti. Muchas personas van a la iglesia a buscar a Dios. Muchas personas oran para que venga el Espíritu Santo sobre ellos. Muchas personas oran para que cada día haya en sus vidas un concepto más profundo de Dios. Dios no se busca de esa manera. No, nosotros no vamos a la iglesia a buscar a Dios. Dios está en nosotros. Nosotros no vamos a la iglesia a un avivamiento. El avivamiento está en nosotros. Nosotros no vamos a la iglesia a orar por otros, ni vamos a la iglesia a clamar por otros o porque Dios haga en nosotros un milagro.
No, nosotros no vamos a la iglesia a eso. Nosotros llevamos una vida de adoradores en donde todos los días creemos lo que Dios hizo. Por eso les coloqué un chat con relación a la confesión que estamos declarando sobre la vida y la salud de nuestro hermano Nicolás Hidalgo, que está en la clínica. Por eso yo les dije, por favor, no vayan a hacer comentarios sobre lo que Dios hará, porque así no es. Es decir, vamos a orar, hermanos, para que Dios sane a Nicolás. No, no quiero ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque no es así. Esa persona que va a orar para que Dios sane al hermano Nicolás está equivocada. No ha entendido por el Espíritu lo que Dios ha hecho. Hay personas que están orando para que Dios haga una obra y un milagro en ellos, cuando Dios ya lo hizo. Esa persona no tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido su palabra. Si ustedes querían un ejemplo más claro, este es perfecto. Vamos a ir a orar por Nicolás para que el Señor lo sane. No, amados. Miren, yo ya oré por él. Por eso de una vez les escribí. Porque sí, amén, palabras, mándenle palabra, versículos, para que él se agarre de ellos. Pero no declare, hermano, vamos a orar para que el Señor lo sane y lo restaure. No, ya el Señor lo sanó, ya el Señor lo restauró. Pero ¿cómo sabes tú eso? Por el Espíritu. ¿Quién te da esa convicción? Tu espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. Pero nosotros no lo hemos entendido porque vamos a nuestra mente. Pero él está diciendo que está en la clínica, pastor. Él no está sano porque él está en la clínica. Nosotros somos gente de fe y vivimos por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros no vivimos en fe, para nosotros no hay nada de las promesas que Dios quiere para nuestra vida. Si Dios ha dicho que la fe, por medio de la fe, lo agradamos a Él. Si Dios ha dicho que es la fe la que mueve montañas, pues obremos en fe, pero no creyendo con nuestra mente, sino entendiendo con el entendimiento del Espíritu lo que Cristo hizo en la cruz. Yo digo, ya Cristo lo hizo en la cruz y yo oré por Él. Él me dijo, pastor, yo estoy sano. Le dije, amén, ya oraste, sí, ya oré, estoy sano en el nombre de Jesús. Yo dije, yo declaro lo mismo, que tú estás sano por la cruz de Cristo, porque por sus llagas fuiste sanado. Yo declaro la gloria de Dios sobre tu vida. Yo declaro todas las cosas que en ti son sí y amén. O sea, declaro la vida de Dios sobre él. Declaro que Dios hizo hace 2000 y algo de años por medio de Cristo su sanidad. Por eso les dije, no quiero comentarios sobre que vamos a orar por él para que Dios lo sane. Porque eso es como estar anulando la confesión que otros estamos haciendo de fe. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la comunión? La comunión es entender que cuando yo voy al Padre, voy en un proceso de intimidad, de comunión para que Él pueda obrar en mi vida. Mira, amado, si Dios obra en mi vida, puede obrar en la vida de los demás, seguro. O sea, tú estás orando por los demás y en tu vida, ¿qué está pasando? Tú tienes que preguntarte eso, porque a veces uno oramos por los demás, pero en nuestra vida, ¿qué está pasando? Si yo no lo he entendido para mí, ¿cómo lo voy a entender para los demás? Son cosas muy naturales y son cosas que debemos llevarlas a la luz del Espíritu. Entonces, nuestro espíritu se conecta con el Señor. Y entonces, la palabra dice en Filipenses 2 del 1 al 2. Vamos a ir a Filipenses 2 del 1 al 2. Filipenses capítulo 2 dice, capítulo 2 verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si se dan cuenta lo que leímos en Corintios, que habla la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y ahora vuelve y dice aquí, la consolación en Cristo, que forma parte de la gracia, según el consuelo de amor que es de parte de Dios y la comunión del Espíritu. Las tres cosas es como si Dios se moviera en ese mismo enfoque.
¿sí? La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Si alguno, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Qué bien. Y ahí sigue, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, que creo que tiene que ver con la comunión entre nosotros, que todavía no la vamos a mirar. Entonces, vemos aquí, dice que si hay alguna comunión del Espíritu, alguna comunión del Espíritu, es lo que Dios está buscando que nosotros entendamos, que nuestra comunión es por el Espíritu nuestro con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a poder ir entendiendo la palabra, y cada vez que entendemos la palabra vamos a poder acercarnos más a las promesas de Dios por medio de la comunión, por medio de la comunión entre tu espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Eso es espectacular. O sea, cuando tú tienes comunión en tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios, estás fortaleciendo tu hombre interior, estás haciendo vida del Espíritu, y ahora sí podemos llamarnos adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Adorador no es el que va y canta y toca la guitarra y canta bonito, no, eso no es un adorador. Los verdaderos adoradores los busca el Padre, dice la palabra, que Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración, escuchen, nuestra adoración es qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que estamos poniendo por obra. El verdadero adorador, el adorador es un caminar, es un hombre que camina con un vestido puesto muy elegante. El verdadero adorador es un hombre que se viste con la palabra, huele a palabra, habla palabra, piensa palabra y hace lo que la palabra de Dios dice. El verdadero adorador es el que pone por obra la palabra. Si Dios le dice, ama a vuestros semejantes, los debes amar. Si Dios te dice, ayuda, debes ayudar. Si Dios te dice, no entres en contienda por todo, no entres en contienda por todo. Si Dios te dice que tienes que hacer algo, el verdadero adorador es el que adora, es decir, el que hace lo que Dios dice. Vamos a verlo más adelante del verdadero adorador. Y tiene que ver con la comunión. Por eso me antecedo a esto. Quiero que miremos una comparación entre Proverbios 20:27 y Romanos 8:26. Y quiero que lo miremos en relación a lo que hemos hablado. Proverbios 20:27, ya voy a terminar. Proverbios 20:27 dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Y qué tiene que ver eso con la comunión? Pues tiene que ver con que Dios conoce nuestros pensamientos. Y mire lo que dice Romanos 8:26 y 27. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Quiero que vaya a Romanos 8:26 y 27. Le voy a permitir que lo busque para que se goce en esa palabra y entienda lo que le estoy contando, porque el Espíritu me ha llevado a hablarle a usted de esta manera. Entonces vamos a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Genial. Y si usted mira en Romanos 8, dice, viviendo en el Espíritu, el título. Ese solo título te marca a ti la diferencia entre el cristiano que tiene relación y el cristiano que vive en comunión. Dos tipos de cristianos. El que tiene relación con Dios, que es aquel que pertenece a la familia de Dios porque hizo la oración de fe y se quedó ahí. Y el que tiene comunión, que es aquel que vive la vida del Espíritu. Y vivir la vida del Espíritu no se vive por la mente, ni se vive aprendiendo versículos, ni se vive
haciendo cosas que a veces uno cree son más religiosas. La vida del Espíritu es otra cosa. Dice Romanos 8:26, pero que estaba en el primer capítulo, en el 8:1, pero es 8:26. Dice así, con entonado acento: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Cuál es la función del Espíritu? Ayudar, dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Entonces dice, esa palabra se interpreta ahí: nos ayuda en nuestra habilidad porque no sabemos orar como debiéramos orar. Es lo que significa ahí. Pues no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Es decir, no sabemos pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra de gemidos indecibles es el lenguaje del Espíritu. Son las lenguas cuando a veces en nosotros salen. ¿Tú sabías que lo mejor que uno puede hacer es orar en lenguas? Cuando está uno en intimidad con Dios, solo orar en lenguas es lo mejor. No importa que no entiendas y no escuches lo que estás oyendo, pero es el Espíritu el que está hablando, porque sobre esas oraciones Satanás no tiene partido. Entonces, primero porque no te juzga y segundo porque no las entiende, no las conoce. Entonces, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Es decir, no sabemos pedir, no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Aquí la palabra Espíritu mismo está hablando del Espíritu Santo. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y luego dice la comparación con el 20:27, que es lo que quiero hacer la relación, porque hay mucha gente que habla que Proverbios es del Antiguo. Mira lo que dice el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Según Proverbios 20:27, dice: la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Tu espíritu escudriña tu corazón. Y cuando tu espíritu escudriña tu corazón, es decir, va y lo escanea para ver usted qué es lo que está pensando, automáticamente la conexión con el Espíritu Santo le va a mostrar a Dios, al Padre, qué es lo que tú estás pensando. Por eso la comunión son de las cosas más importantes en nuestra vida. La comunión le permite a mi espíritu conocer lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes, profundas, cosas ocultas que tú no conoces. De la palabra, por supuesto. Entonces, clama a mí que yo te responderé. ¿Cómo clamamos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo le pedimos al Señor? Por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu. Ser gente del Espíritu, viviendo en el Espíritu, es entender que mi espíritu escudriña mi corazón para contarle al Espíritu Santo quién soy yo. Pero el Espíritu Santo también conoce mi corazón, porque por medio de mi espíritu entra a mi mente. ¿De acuerdo? ¿Qué hay en tu espíritu? Lo que hay en tu mente. Si en tu mente hay palabra, como dice mi esposa, bajarla de la mente al espíritu o de la mente al corazón, cuando podemos bajar la palabra al corazón, al espíritu, es decir, no mis argumentos, sino lo que Dios dice. Por eso la palabra dice: derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo hago yo para tener comunión con el Espíritu Santo de Dios? Pues la comunión que yo tengo con el Espíritu Santo de Dios la debo hacer yo.
Yo soy el que decide si tiene o no comunión. Yo soy el que decido si vivo o no vivo una vida del Espíritu. Es mi espíritu fortalecido el que me va a llevar a vivir la vida que Dios quiere. No es los 50 millones de versículos que tengo metidos en mi mente. No es las largas noches de oración la que me permiten tener la comunión con Dios. No. Es que la palabra que está escrita, mi espíritu haga que yo la pueda vivir. Porque en mi mente yo quiero hacerlo. Yo digo, Dios mío, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, pero a la hora de hacerlo no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque no tienes comunión con el Espíritu Santo. Si tuvieras esa comunión en esa área ministerial o sanidad o económica, comunión en entender lo que Dios quiere para ti. ¿Qué dice Dios de la economía? ¿Qué dice Dios de tu economía? ¿O qué dice Dios del dinero? ¿Qué dice Dios de la sanidad? ¿Qué dice Dios de las enfermedades? Cuando tú tienes el conocimiento revelado en tu espíritu, porque el espíritu de entendimiento no te lo revela tu mente, te lo revela tu espíritu. Por eso la palabra dice que renovando el espíritu renovando el espíritu de vuestro entendimiento. El espíritu de vuestro entendimiento. ¿Qué espíritu tiene mi entendimiento? ¿Tiene el espíritu de Dios o el espíritu de mi mente? El espíritu de Dios es el espíritu de la palabra, y ese es el que debe de tener mi mente. Una mente renovada, porque hay comunión entre lo que Dios dice y lo que yo hago. La comunión no es entre lo que Dios dice y lo que yo digo. No. La comunión, mire, no, yo declaro, es que Dios puede suplirá todo lo que me falta. Yo ya lo declaré. ¿Estoy en comunión con Dios? No. Es lo que yo hago lo que revela mi verdadera comunión. La palabra dice que por vuestros frutos les conoceréis. Entonces voy a dejar acá porque tengo más cosas que decirles en relación a esto, pero debemos ir fortaleciendo nuestra vida del Espíritu. Debemos permitirle al Espíritu Santo que haga de nuestro espíritu un espíritu vivificado, un espíritu que esté fortalecido, un hombre interior que esté creciendo. Pero debemos hacerlo con vida del Espíritu, debemos hacerlo con la palabra, debemos hacer que esa palabra se forme en nuestro espíritu, y cuando la palabra se forme en nuestro espíritu vamos a poder hacer muchas cosas. También la oración, cuando estamos orando, ¿por qué yo les hablo de la oración? ¿O por qué les hablo de la oración legal, no legalista, sino legal? ¿Qué es la oración legal? Cuando en tu oración está la palabra. Señor, tu palabra dice. Padre, tu palabra dice. Por eso nosotros sí también rezamos, porque es una repetidera, y una repetidera, y una repetidera, y una pedidera, porque pedimos y pedimos y pedimos. Nuestras oraciones no son de ese tipo. Nuestras oraciones deben de ser legales, es decir, tu palabra dice. Padre, tu palabra dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que por sus llagas fuimos, tiempo pasado, sanados. Si dice que fuimos sanados, ya fuimos sanados. Entonces, mira lo que es la relación de la vida de la palabra con tu vida. La comunión en tu vida se da por la vida del Espíritu, el Espíritu de la palabra en tu espíritu, haciendo que tú hagas lo que Dios dice. Pero cuando tú sabes que Dios dice algo y tú haces otra cosa, ahí tu comunión no es correcta. Ahí la comunión está fallando. ¿Cómo se da uno cuenta que la comunión entre la palabra, entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios está fallando? Cuando Dios dice una cosa y el hombre hace otra. Cuando Dios te dice que hagas algo, pero tú haces otra cosa. Amén. Vamos a dejar allí, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y vamos a permitir que nosotros fortalezcamos, vamos a decirle al Espíritu Santo, danos la habilidad, danos la palabra, danos el entendimiento para fortalecer el espíritu. Bueno, ¿cómo se fortalece nuestro espíritu?
con el espíritu de conocimiento del Espíritu de Dios y con el espíritu de entendimiento del Espíritu de Dios. De esa manera se fortalece mi espíritu, porque no entendemos lo que pasa a veces en nuestra vida. Siendo personas del Espíritu no entendemos lo que pasa en nuestra vida. ¿Por qué no la entendemos? Porque no se nos ha revelado la palabra a nuestro espíritu. ¿Amén? Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor por esa palabra. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Ella no vuelve vacía. Señor, tu palabra cumple el propósito para el cual fue sido enviada. Te doy gracias en esta hora por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas. Señor, haz que tu palabra en nosotros sea una realidad por medio de tu espíritu. Pero tu espíritu en nuestro espíritu. Que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro ser interior, para que esa palabra se vuelva vida en nosotros y que podamos ver con ojos de fe, escuchar con oídos de fe y palpar con manos de fe y caminar con pies de fe lo que dice tu palabra. Señor, te pedimos perdón, porque hemos sido de lo natural, muy almáticos, hemos hecho las cosas a nuestra manera y no hemos dejado que sea tu palabra la que lo haga por nosotros. Nos hemos rebelado contra tu palabra cuando hacemos lo que el mundo dice, cuando obedecemos a los hombres antes que a Dios. Hemos perdido nuestra comunión en poder crecer y recibir todos los beneficios, todas las promesas del reino, cuando no hemos permitido que nuestro espíritu nos lleve por el camino de la palabra, que nuestro espíritu someta nuestra alma, todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Hemos perdido la comunión de la revelación, de la intuición. Hemos perdido del discernimiento. Hemos perdido la comunión para que intuición, conciencia, todas esas cosas que provienen del Espíritu estén en nuestra vida y podamos vivir la vida que tú quieres. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada familia. Gracias por cada familia, Señor. Pon tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad en la vida de ellos. Padre, son ellos contigo. Yo no puedo hacer mucho, aun cuando la oración del justo puede mucho, pero si cada uno de nosotros no ponemos nuestro interés por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas no podrán ser añadidas. Si nosotros no ponemos el interés por vivir una vida del Espíritu, por dejar de ser del alma, tan almáticos, tan naturales, por perseguir tanto lo natural, lo humano, lo económico, lo racional, si dejamos de lado todo eso y le ponemos cuidado a Dios, eso que queremos llegará por añadidura, dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Guíanos, te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Esa es la verdad que el Espíritu Santo quiere ver, abrir nuestros ojos. Esa es la verdad al cual el Espíritu nos guía a una comunión perfecta, porque la palabra dice en Proverbios, dice que la comunión de Dios es con los rectos de corazón. Dice Proverbios 3:32, iglesia, porque el perverso es abominación a Jehová, mas su comunión íntima es con los rectos. Y rectitud no es la rectitud del hombre, la que el hombre piensa. Rectitud es creer en lo que Dios dice y obedecer su palabra, producto de lo que has creído. Ese es el hombre recto, porque es Cristo el que lo ha hecho recto. Por Cristo es recto. Pero esa rectitud tiene que ver con poner por obra la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, amados. Muchas gracias. Muchas bendiciones en esta hora para todos los que se conectaron, los que están allí. Les amamos, les bendecimos. Y bueno, vida del Espíritu para todos.